Pues aquí tienes, chata. Sin tiempo que perder, os presento a Ángeles Álvarez. Él viene como representante de la plataforma Nosotras Decidimos, pero quienes estamos en este mundo del feminismo desde hace tiempo, pues ya sabemos que Ángeles es una mujer feminista fundamentalmente comprometida. En este momento es diputada y como tienes el currículum en la carpetita, pues lo van a leer. Ángeles, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Una felicitación rápida para la organización y su 25 aniversario. Bueno, antes de la aprobación de la ley del 2010, solamente Andorra, Malta, Irlanda y Polonia estaban por detrás de España en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. De hecho, el Consejo de Europa nos había advertido que éramos uno de los pocos países que no tenía una ley de plazos y que no estábamos cumpliendo los principios proclamados por el Consejo de Europa. Desde 2010 esta situación se ha corregido, pero me gustaría que viéramos algunas cosas de lo que están pasando ahora mismo. Las próximas semanas va a tener lugar una concentración en Madrid que exige al Gobierno que se exponga a más de 100.000 mujeres a abortos clandestinos o a ser llevadas ante los tribunales de justicia. El ideario de quienes están convocando estas manifestaciones es un ideario antielección que promueve o la abstinencia o la cárcel, que exige la derogación de la actual normativa sobre salud sexual y reproductiva, incluido la dispensación de la píldora poscoital. Son organizaciones que promueven la penalización del aborto y la restricción del mismo a través de la ley y que saben, porque lo saben, que la no prestación de servicios sanitarios en esta materia no supone un impedimento para su práctica. Por tanto, son organizaciones políticas que niegan a las mujeres el acceso a la educación sexual y la anticoncepción, que promueven la privación de la libertad de las mujeres y que niegan el derecho a controlar su propio cuerpo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El recorrido en el tiempo para identificar el catálogo de derechos sexuales y reproductivos ha sido muy largo. Lucía Mazarrasa y Sara Gil reconocen o identifican en su guía sobre salud sexual y reproductiva algunos ítems que he tratado de ampliar desde la perspectiva española. Antes de ver esta línea de tiempo que tenéis ahí, me gustaría decir o recordar que en España, en la zona leal a la República durante la Guerra Civil, la cenetista Federica Montseny, primera mujer ministra en un gobierno de España, en el gobierno presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, despenalizó la práctica del aborto inducido, que fue, como podéis imaginar, derogado por el franquismo. Fechas esenciales en el ámbito internacional son 1948, con la Declaración de los Derechos Humanos, que hace referencia a la salud materno-infantil. Margaret Sander, de la Federación Paternidad Americana Planeada, encargó al bioquímico Gregory Pincus una investigación para avanzar hacia un anticonceptivo hormonal y, junto a Catherine McCormick, colectó $50.000 para financiar esa investigación, que llevó a que una década más tarde, en 1960, fuese introducido el primer anticonceptivo en los Estados Unidos. Los documentos internacionales iban mucho más rezagados, avanzaban más lentamente, y aquel concepto de salud materna e infantil de las declaraciones de los derechos humanos no cobró relevancia hasta 1952, cuando la Organización Internacional del Trabajo recogió las prestaciones dinerarias, médicas y de permisos de maternidad. 3 décadas después tuvieron que pasar para que se fuera ampliando el concepto. Y la conferencia de Alma-Ata incluyó la planificación familiar, el concepto de planificación familiar, como un mínimo más de la salud materna infantil. En el 79, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer incluyó como derecho la información y el asesoramiento sobre planificación familiar. España regula el aborto despenalizado inducido en 3 supuestos.
el supuesto terapéutico, el supuesto criminológico y el supuesto eugenésico que conocéis y por tanto no voy a extenderme. Pero uno de los instrumentos que garantiza tanto a mujeres como a hombres la libertad de decidir sobre su cuerpo son los programas de población y desarrollo signados durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se celebró en El Cairo en el 94. Esta conferencia estableció que todas las personas, incluyendo a jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Es aquí donde se acuñó el término de salud sexual y reproductiva, y esta conferencia dispuso la atención de la salud reproductiva con el objetivo de garantizar el respeto a las decisiones de las personas sobre su sexualidad y reproducción. La cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas reforzó definitivamente ese concepto y lo hizo, yo creo que sobre todo en el párrafo final que tenéis en pantalla, reconociendo la capacidad de las mujeres para controlar su fecundidad y diciendo que eso constituye una base fundamental para el disfrute de otros derechos. Del mismo modo, en el artículo 19 de la Declaración se define muy detalladamente todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Las posteriores reuniones en torno a Beijing han ido profundizando este concepto. A modo de ejemplo, Beijing +10 incluyó entre los elementos que reflejan que la igualdad no es una realidad para la mujer si no tiene reconocidos o si se dan altos índices de violencia y, sobre todo, si faltan los derechos en materias de salud sexual y reproductiva. En 2008, el 37 Congreso del Partido Socialista, que entonces estaba en el Gobierno, aprobó una resolución que considera la necesidad de revisar y actualizar la legislación del 85 sobre la base de la equidad territorial, la garantía de seguridad jurídica para las mujeres y profesionales y el respeto a la voluntad de las mujeres y a su derecho a decidir sobre el control de su cuerpo. Ese fue el paso previo que abrió la puerta a una nueva legislación en el 2010 que ya conocéis. Quiero decir que esta norma que hoy tenemos en vigor se elaboró con un grupo que acompañó al Gobierno del Partido Socialista entonces, un grupo de expertos sanitarios y juristas, entre los que se encontraban, y esto es muy importante, activistas de los derechos sexuales y reproductivos. La llegada de los conservadores al Gobierno ha supuesto el planteamiento de una contrarreforma que augura la criminalización y, de nuevo, la clandestinidad. El PP nos dirige hacia un modelo que privará a todas las mujeres que quieren interrumpir el embarazo de la libertad de decidir por sí mismas, sin necesidad de alegar ninguna justificación y sin tener que aceptar que otros acrediten su derecho a hacerlo. Esto significa entrar en el club de los países que ponen obstáculos para acceder a servicios médicos de planificación familiar. Y son muchos los países donde los obstáculos para acceder a servicios médicos o las prohibiciones de la planificación familiar llevan a muchas mujeres a situaciones límite. Cada año en el mundo en desarrollo se producen 19 millones de embarazos no deseados que terminan irremediablemente en un aborto realizado en malas condiciones. Estas intervenciones practicadas en clandestinidad o sin medios adecuados suponen una de las principales causas de defunción materna. No podemos permanecer al margen de estas realidades, digo, de las que se están produciendo en otras partes del mundo, por principios y por estrategia. Aquí se ha hablado mucho de llegar a acuerdos y de generar complicidades entre las organizaciones. Lo sabemos muy bien que los derechos son siempre frágiles y que se resienten rápidamente. Fijaros, en menos de 10 meses en este país los tenemos casi todos en peligro. Por eso es preciso que consolidemos, robustezamos y estabilicemos las posiciones del conjunto de las mujeres y no olvidemos la vinculación y correlación de nuestros derechos con las de otras mujeres en otras partes del mundo.
Para que exista estabilidad en relación a los derechos de las mujeres, los procesos de empoderamiento han de ser compartidos, ya que las realidades sociopolíticas de las mujeres en el conjunto del planeta están extremadamente interconectadas. Las alianzas internacionales entre mujeres deben construirse formalmente e informalmente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos? ¿Eso significa 5 minutos? Vale. Naciones Unidas es uno de los principales campos de batalla donde se están dirimiendo todas estas cuestiones. En conferencias internacionales, como la citada de la Población y Desarrollo o la de Pekín, hemos visto a muchas delegaciones estatales, a las más conservadoras lideradas por el Vaticano, hacer una oposición beligerante contra nuestros derechos, especialmente contra los derechos reproductivos. ¿Contra qué arremeten estos nuevos inquisidores? Pues arremeten, por ejemplo, contra el derecho a la vida, que es un derecho fundamental que permite el disfrute de los demás derechos. Fijaros, la Federación de Planificación Familiar explica que el derecho a la vida significa que no se debe arriesgar la vida de ninguna mujer debido a un embarazo. El derecho a la integridad física, psíquica. Bueno, como no me va a dejar mucho tiempo y entiendo que los famosos 18 derechos los conocéis, no me extiendo mucho en esta cuestión. Pero desde Naciones Unidas, y aquí sí quiero, se promueve que a la hora de tener hijos, los hombres y las mujeres puedan decidir sobre el número y espaciamiento, que se disponga de información para poder hacerlo adecuadamente, que se reconozca que esa decisión es un derecho y que seamos responsables del mismo. El derecho a decidir consta, por tanto, de 3 elementos: la libertad, la información y la responsabilidad. La libertad como posibilidad de decidir sin presiones ni amenazas. La información adecuada que resuelva nuestras dudas y que nos ayude a formarnos un criterio sobre el tema que tengamos en cuestión. Y la responsabilidad como capacidad de enfrentar situaciones derivadas de nuestras decisiones. Traía un ejemplo de la Comunidad de Madrid, de un organismo que tutela menores, que prohibió, después de que esta menor indicase que quería abortar, y literalmente dijeron que iban a tratar de evitar por todos los medios que se produjera el aborto. Supongo que hay muchas personas en la sala que conocen luego podemos hablar de esto, que conocen el caso. Lo que quiero decir es que sobre esa filosofía que estamos hablando de libertad, información, responsabilidad, sobre uno de esos puntos, sobre el de la libertad, se construyó una de las obligaciones que tienen las clínicas y que fue introducido en la ley como un artículo que obliga a informar por escrito, al menos con 3 días. Bueno, todo esto os lo sabéis. A este respecto, yo solamente quiero pronunciarme en el sentido de que comparto la idea de que en determinadas comunidades autónomas se hace un uso espurio que convierte este elemento en un chantaje emocional. En el caso de la Comunidad de Madrid, resulta muy dudoso que el catálogo de asociaciones que figuran en el sobre aporten información adecuada que resuelva dudas y que ayuden a formar criterio a las mujeres, porque el listado que viene son el listado de asociaciones antiderechos que financiaba Esperanza Aguirre en esta comunidad. Me quedan 2 diapositivas. Bueno, el cuestionamiento de los derechos sexuales y reproductivos lleva a mermar los recursos sanitarios y educativos para reducir la mortalidad materna e inunda la vida de miles de mujeres con mensajes de sumisión que perpetúan la violencia. No voy a hablaros de cuál es la situación en el mundo, porque no me va a dejar, pero sí quiero decir que de todo el catálogo de países que no se han adherido a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre ellos está el Vaticano. ¿Bien? Y entonces sobre ese sí quiero pararme 5 minutos, porque posiblemente sea el principal abanderado del lobby antiderechos. Fijaros, a lo largo de 2006, en Argentina, en un acto intolerable de injerencia en los asuntos estatales, trató de presionar al Estado para evitar que ratificase la Convención.
para que tratar de que no firmase el protocolo de adhesión al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Ha actuado en toda América Latina atacando a los organismos y políticas públicas que han posibilitado la independencia de las mujeres, así como a los avances científicos que las han liberado del determinismo sexual. Sexualidad y reproducción son ejes esenciales para la vida del conjunto de las mujeres y son, por tanto, los ejes esenciales de la represión fundamentalista. El Vaticano es paradigmático del acoso a estos derechos. Merece especial atención porque capitanea, como os decía antes, el activismo antifeminista y antiderechos reproductivos. El Centro para los Derechos Reproductivos ha documentado cómo la Santa Sede usa su estatus ante las Naciones Unidas para obstruir los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres en todo el mundo. Es esencial, por tanto, que apoyemos el cuestionamiento que este centro hace a la posición de privilegio de la Santa Sede en Naciones Unidas, al ser una entidad que tiene un lugar especial como Estado observador permanente no miembro. Este estatus le otorga al Vaticano presencia en las conferencias mundiales, con pleno derecho al voto. Le permite tomar parte en las discusiones y decisiones de la Asamblea General y participar en agencias, comisiones y comités de Naciones Unidas. Por tanto, estamos ante una entidad religiosa que no ha ratificado la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y que, sin embargo, interviene en espacios donde se dibujan estrategias esenciales para millones de mujeres en todo el mundo. La jerarquía católica integrista cuestiona el derecho a la salud de las mujeres cuando antepone a nuestra salud y seguridad su misión, la que ellos tienen encomendada, cuando tratan de definir cuáles son las posiciones que quieren para las mujeres. Abnegación, aunque sea a costa de nuestras vidas. Un detalle importante es saber que la alianza Bush-Vaticano impuso durante mucho tiempo la agenda a los países con economías dependientes y que esos años han sido demoledores para los derechos de las mujeres. Esa alianza Bush-Vaticano fue la principal causa del impago de las deudas de Estados Unidos con Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional y de que Estados Unidos retirase todos los fondos dentro y fuera de las fronteras de sus fronteras a los que apoyasen la financiación de programas de educación sexual. Y aquí, en España, la derecha política ha hecho suya su agenda, la agenda del integrismo católico contra los avances de las mujeres. En el 2009, y voy terminando, el lobby andaluz me pidió que expusiese en su seminario una recomendación para frenar el avance integrista y que fuese susceptible de ser recogida por Naciones Unidas, un documento del que ahora os hablaré. Mi aportación o mi propuesta de texto fue literalmente la siguiente. Las mujeres pedimos que Naciones Unidas acabe con el privilegio de la Santa Sede de ser Estado observador permanente no miembro y deje de intervenir con voto en espacios donde se dibujan estrategias esenciales para millones de mujeres en todo el mundo, que limite el estatus que le otorga presencia en las conferencias mundiales con pleno derecho al voto y le permite tomar parte en las discusiones y decisiones de la Asamblea General y participar en agencias, comisiones y comités de Naciones Unidas. En ese seminario, más de 500 mujeres aprobamos un documento cuyas consideraciones finales acordaron que es esencial que los Estados se hallen libres de las influencias religiosas si se quieren consolidar los derechos de las mujeres. Amelia Valcárcel indicó en ese mismo espacio que es esencial sacar el adoctrinamiento religioso de las escuelas y favorecer el conocimiento de todas las religiones porque son vehículos normativos y culturales responsables en la mayor parte del mundo de las libertades de las mujeres o de su sometimiento. Pero, sin lugar a dudas, su consideración más rotunda en aquellas conclusiones fue que el ordenamiento sagrado no puede imponerse sobre el ordenamiento legislativo.
Vivimos en democracias y no en teocracias, y no podemos permitir que en los espacios donde se toman decisiones que afectan a la vida de las mujeres haya miembros que pertenecen a organizaciones que imponen disciplina y obediencia ajenos al orden constitucional y los derechos humanos. Este es un mensaje que desde la plataforma Decidir nos hace libres queremos que quede claro. Y para eso tenemos una persona aquí en la sala, que se llama Ramón, que nos ha hecho un listado de ese catálogo de parlamentarios sujetos a disciplina y obediencia, ajenos a ese orden constitucional, y que vamos a distribuir a través de la web de la campaña Decidir nos hace libres. Espero que podáis darlo a conocer a la gente, distribuirlo y que pongamos en cuestión que estas personas estén autorizados a imponernos un modelo que nos aplasta. Muchas gracias.